Buenos días, mis hermanos, mis amados. Dios los bendiga grandemente en este nuevo día. Nuevamente aquí compartiendo la palabra de Dios en el devocional. Ese es como el desayuno que Dios nos da a nosotros hoy o todos los días, para iniciar un día como Dios lo ponga en nuestros corazones. Entonces vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por todos los que están ya llegando. Rocío Hooker, bienvenida, Dios te bendiga grandemente. Estemos orando para que Dios abra los corazones. El tema que Dios puso en mi corazón hoy es un tema bien interesante y que de pronto va a tocar muchos corazones. Vamos a darle gracias al Espíritu Santo por el tema de hoy y vamos a orar, vamos a entrar en esa comunión en este instante. Entonces, Dios te bendiga, estemos ahí en comunión, en oración. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, bendito Dios, por tu bendita palabra, por tu misericordia, Señor Dios mío, por este nuevo día de vida que nos has dado, Señor Dios mío. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te doy gracias, Dios, por tu fidelidad, Señor. Guárdanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Te pido, Espíritu Santo, que tú nos levantes, Señor, que tú nos guardes, Señor Dios mío, que tú nos llenes, Señor, de esa presencia tuya, Señor. Gracias por las familias que van a escuchar, las personas que van a escuchar en esta mañana este mensaje, este devocional, y sobre todo por las mujeres. Yo quiero bendecirlas, Señor Dios mío, en este día, en este devocional, honrarlas, Señor, aquellas mujeres que han llegado a tus pies, Señor, que han dedicado su vida, su obra a ti, Señor Dios mío. Gracias por ellas. No permitas que se desanimen, Señor, sino lo contrario, que estén levantadas y fuertes, Señor, en este momento, Señor. Invocamos tu nombre, Espíritu Santo, para que tú nos enseñes con tu palabra, Señor, a honrar ese ministerio de las mujeres, Señor, y que los varones estemos orgullosos de tener mujeres de Dios, Señor Dios mío. En el nombre de Cristo Jesús te doy la gloria y te doy la honra, Señor. Permiso para entrar en esa presencia tuya. Levantamos altar de oración para ti y que lo que compartamos aquí sea de olor grato para ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, Dios los bendiga grandemente. Ya se conectaron otras personas, Aurorita, Isabelita, está también ahí Laurita, mi esposa, la señora Flor, Rocío Hooker, Lucho Chaparro. Bueno, están llegando ya todos ahí a la reunión que se está convirtiendo en algo importante para nosotros en la mañana, tanto para ustedes como para mí, de estar aquí recibiendo esta palabra, anhelando este mensaje que Dios tiene para nosotros cada día. Entonces me alegra mucho de poder estar acá nuevamente, porque es un privilegio de poder compartir el mensaje, la palabra de Dios a diario. Esto nos renueva, nos fortalece y nos llena de paz y de alegría en nuestro corazón de estar aquí pegado del Señor. Entonces hoy vamos a hacer algo que Dios me ha regalado, y eso me regaló esta mañana mientras orábamos. Estábamos orando esta mañana a las 4 de la mañana con el grupo de intercesión de la iglesia, y estábamos en la oración y escuché del Espíritu de Dios que hablara sobre este tema. Este tema lo voy a tocar siempre que hago estos devocionales. Le pido al Espíritu Santo que me ministre, que me hable, que me muestre qué debo compartirles, porque si yo obedezco y estamos comunicados ustedes y yo con el Espíritu Santo, pues la palabra nos va a edificar muchísimo. Entonces, el tema que voy a tocar hoy está en Números capítulo 30, o sea, yo les pido a ustedes que tengan su Biblia, su cuaderno y su lápiz. Ese es un tema que a veces comparto cuando escucho testimonios, cuando las mujeres son atropelladas por sus esposos, por su ministerio sobre todo, por su fe en el Señor. Entonces yo quiero que compartamos este tema en esta mañana. Estén orando los intercesores. Ahí ya llegó Iraida, Dios te bendiga. Entonces estemos orando, porque este tema tiene que ver con muchas personas, con muchas familias. A veces en el hogar los matrimonios son juntos cristianos, y eso es una bendición porque son juntos trabajando para el mismo lado. O sea, es una yunta de bendición, enyugados para la gloria de Dios. Pero cuando uno de los dos es cristiano y el otro no, es muy difícil. Pero sobre todo cuando la mujer es la primera que llega al Evangelio, y sobre todo ellas son las primeras que llegan al Evangelio. Usted sabe que la mujer es más sensible a la palabra, al llamado del Espíritu Santo, y si ustedes miran en las congregaciones hay más mujeres que hombres,
porque la mujer siempre ha estado ahí al frente de cañón, levantando, orando por esos esposos, orando por esas familias, por esos hogares, están sirviendo. Son una gran bendición las mujeres en la obra de Dios, pero cuando el esposo no es cristiano, el esposo a veces las atropella y les prohíbe orar, les prohíbe servir, les prohíbe tener una comunión con Dios, les prohíbe tener una Biblia. No crean, es muy difícil las situaciones que hay en los hogares. Uno no sabe cuántas historias uno alcanza a escuchar de estas mujeres que son atropelladas por su fe, pero Dios las sostiene y las levanta. Entonces es una palabra de consuelo para ellas. Es una palabra de consuelo para aquellas mujeres que aún sus esposos no han llegado al Evangelio, pero que por la promesa de nuestro Señor Jesucristo van a llegar algún día y se van a convertir en esos sacerdotes que van a estar ahí poniendo el pecho espiritual para enfrentar esta batalla que es la vida en Cristo Jesús a diario. Entonces, sin más preámbulo, vamos a ir a la palabra en Números capítulo 30. Y vamos a leer esa palabra en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Aquí dice los votos, en la Nueva Versión Internacional dice los votos de las mujeres. Dice aquí, habló Moisés a los príncipes de las tribus de los hijos de Israel, diciendo, esto es lo que Jehová ha mandado. Eran 12 tribus, habían 12 príncipes, como 12 líderes por clan, por hijo. Acuérdense que eran 12 hijos de la tribu. Entonces, perdón. Entonces dice que habló Moisés a los príncipes de las tribus de hijos de Israel diciendo, esto es lo que Jehová ha mandado. Cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento, ligado a su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Voy a explicarles brevemente una reseña histórica sobre esto que vamos a comenzar a hablar, porque el libro de Números lo escribió Moisés por allá en el año 1460 más o menos, antes de Cristo. Y este libro fue como una guía o una advertencia o una enseñanza para el pueblo que iba a entrar a la tierra de Canaán. O sea, estaba enseñándole para que ellos tuvieran hábitos nuevos, para que su vida pasada de esclavitud y para que todo lo que vieran en los pueblos pecaminosos alrededor de ellos no los contaminara. Era enseñándoles nuevos valores, una nueva forma de ver de cómo entrar. Entonces a veces los hijos hacían votos, hacían promesas necias. Y entonces los padres tenían autoridad para poder cancelar esa promesa, si la promesa iba en contra de la voluntad de Dios o de lo que la palabra decía. Entonces ellos podían anular estas promesas, estos votos que hacían estos jóvenes, pero eran hacia sus hijos, porque eran menores, porque aún vivían bajo la cobertura de su casa, pero no contra las esposas, pero tenían autoridad. Pero aquí el Señor nos va a hablar sobre eso porque Dios respalda la autoridad. El versículo 3 dice lo siguiente, mas la mujer, cuando hiciere voto a Jehová y se ligare con obligación en casa de su padre, en su juventud, si su padre oyere su voto y la obligación con que ligó su alma y su padre callare a ello, todos los votos de ella serán firmes, y toda obligación con que hubiere ligado su alma, firme será. Aquí se refiere a las mujeres, a las muchachas que vivían bajo el techo de sus padres. Si ellas hacían un voto delante de Dios y su padre no decía nada, ellas tenían la obligación de cumplir ese voto. Si el padre callaba era porque veía que ese voto no ofendía a Dios, no corría peligro la vida ni la paz de esa persona, de ese joven, de esa mujer joven. Entonces si el padre callare, ella debía permanecer tranquila y cumplir su voto. El versículo 5 dice, mas si su padre le vedare el día que oyere todos sus votos y sus obligaciones con que ella hubiere ligado su alma, no serán firmes, y Jehová le perdonará por cuanto su padre se lo vedó. Entonces Dios respaldaba la autoridad y respaldaba la autoridad del padre, y si el padre le prohibía ese voto, él pensaría o sentiría que eso no estaba bien, pero ella tenía en su corazón el deseo de hacerlo, pero por obediencia de su padre, ella no lo cumplía, y Dios veía eso como un olor grato, como algo de que premiar a esta mujer por la obediencia. Acuérdese que el primero que desobedeció la orden de Dios, la autoridad de Dios, fue Satanás. Hay un libro de Juan Mani que se llama Autoridad Espiritual, que yo lo he mencionado algunas veces,
Y este hombre dice en este libro, en este libro, dice que el diablo no le molesta que usted predique, sino le molesta que usted predique y se someta a toda autoridad puesta por Dios. Entonces, esta mujer, aquí el Señor, el Padre, le prohíbe y ella obedece a su padre y para Dios te cuenta eso como bendición. Pero si fuere casada, aquí vamos con el tema que queríamos tomar también, pero si fuere casada e hiciere votos o pronunciare de sus labios cosas con que obligue su alma, si su marido la oyere y cuando la oyere callare a ello, los votos de ella serán firmes y la obligación con que ligó su alma firme será. O sea, estas mujeres que son casadas y que tienen esposos cristianos o de pronto no cristianos, pero ellas tienen un compromiso, por ejemplo, de servir en la iglesia, de orar, de ayunar, de interceder, de visitar a los enfermos, no sé qué voto haya hecho esa mujer, y comienza a ejercer ese voto y el esposo no le dice nada, sea cristiano o no sea cristiano, el esposo no dice nada, entonces ella está obligada a cumplir ese voto que hizo delante de Dios. No puede fallar, no puede dejar de hacerlo, porque lo hizo delante de Dios y Dios permitió que ese varón no se meta ahí en eso, no interfiera, no sea estorbo, no sea piedra de tropiezo, sino lo contrario, le dio libertad, quedó callado. Entonces ella está obligada a trabajar en lo que le dijo al Señor, ese voto que hizo. Aquí dice, pero si cuando su marido lo oyó, aquí está la otra parte, dice, pero cuando si su marido lo oyó, le vedó o le prohibió, entonces el voto que ella hizo y lo que pronunció de sus labios con que ligó su alma será nulo y Jehová la perdonará. Si tu esposo no te deja ejercer el voto que tú hiciste, mujer, que no te deja ir a la iglesia, que no te deja orar, bueno, es muy difícil que uno no pueda orar delante de ellos de pronto, pero uno puede orar en el baño, en cualquier parte, pero que quiere cerrar, apagar tu ministerio. Entonces, dice aquí, y lo que pronunciare de tus labios con que ligó su alma será nulo y Jehová la perdonará. Jehová, el Señor te perdona. Si tú hiciste un voto, si tú quieres orar, si tú quieres ir a la iglesia, si tú quieres leer la palabra, si tú quieres servirle a Dios y tu esposo no te deja, obedécelo. Y Dios te va a perdonar porque Él sabe que el voto que hiciste no es por culpa tuya, sino es por culpa de la autoridad. Sigamos leyendo a ver qué más nos dice la palabra. Pero todo voto de viuda o repudiada con que ligare su alma será firme. O sea, a la viuda no hay nadie que la moleste, ¿no? O una mujer que se ha divorciado, que el esposo la ha dejado. Entonces dice que sobre esa mujer viuda o la repudiada, el voto tiene que mantenerse firme siempre. Y si hubiere hecho voto en casa de su marido y hubiere ligado su alma con obligación de juramento, si su marido oyó y cayó a ello y no lo vedó, entonces todos sus votos serán firmes y toda obligación con que hubiere ligado su alma firme será. Los votos hay que cumplirlos, porque acuérdense que en Eclesiastés 5 habla de que cuando dice que no te apresures con tu boca, que es mejor no prometer que prometer y no cumplir. Si tú le dices al Señor algo, si me sacas de esto, yo te busco, yo leo la palabra, yo voy a hacer esto, si tú me ayudas, si tú me sanas, si tú haces, y el Señor lo hace, y tú has hecho un voto, o si tú le dices, Señor, yo quiero servirte, ¿cuánta gente el 31 de diciembre o los finales de diciembre están diciendo, Señor, el otro año sí oro, el otro año sí voy a ayunar, el otro año sí voy a servir en la iglesia, el otro año sí voy a meterme contigo espiritualmente? Y pasan las fiestas, pasa enero, pasa todas las fiestas de Reyes y vuelve a lo mismo, como dice el Chavo del 8, vuelve el perro arrepentido con el rabo entre las piernas. Mucha gente hace votos a la ligera y no le cumple a Dios. Se comprometen con Dios, pero no lo cumplen. Es algo delicado con el Señor. Tú haces un voto, cúmplelo. Estamos hablando aquí de los votos que hacen las mujeres con respecto a que de pronto sus esposos no les dejen cumplir ese voto, y entonces el Señor quiere aquí que usted tenga claro esto. ¿Qué pasa cuando usted obedece, cuando usted se somete a la autoridad? Desde que no vaya en contra de los principios bíblicos ni la moralidad tuya. Ahora dice aquí, mas si su marido lo anuló el día que lo oyó, todo lo que salió de sus labios cuanto a sus votos y cuanto a la obligación de su alma será nulo.
su marido lo anuló y Jehová la perdonará. Todo voto y todo juramento obligándose a afligir el alma, su marido lo confirmará o su marido lo anulará. Era la autoridad que Dios le había dado al esposo sobre la mujer. Pero recuerde que muchos hombres nos hemos equivocado, los hombres nos equivocamos como esposos. A veces atropellamos a nuestras esposas de alguna manera. Doy gracias a Dios que yo nunca jamás he lastimado a mi esposa físicamente. La podré haber lastimado con mi lengua o con cosas que uno hace malas porque uno se equivoca, uno es humano, pero nosotros nacimos como matrimonio en un hogar cristiano. La he valorado, la he respetado, la he cuidado y no he sido perfecto como esposo, pero hay mujeres que han sido maltratadas tremendamente por sus esposos, aún siendo creyentes o cristianos. O mujeres que quieren servirle a Dios y sus esposos no las dejan, porque no entienden la bendición de que es tener una esposa cristiana. Hombres que han sacado a sus esposas del ministerio, de la iglesia, y que esas mujeres se han vuelto al mundo, han caído en adulterio, en borracheras, en pecado, y ellos han tenido la oportunidad de ver a sus esposas sirviéndole al Señor, pero perdieron esa oportunidad tan grande. Mire, mujeres, ustedes son una bendición. Ahora, seguimos diciendo aquí lo que dice el Señor con respecto a eso. El 13, todo voto y todo juramento obligándose a afligir el alma, su marido lo confirmará o su marido lo anulará. Pero si su marido callare a ello de día en día, entonces confirmó todos sus votos y todas las obligaciones que están sobre ella. Los confirmó por cuanto cayó a ello el día que lo oyó. Mas si los anulare, después de haberlo oído, entonces él, ojo a esto, mujeres, él llevará el pecado de ella. Este es el versículo clave de este capítulo 30. Si tú tienes un compromiso con el Señor, si tú hiciste un voto con el Señor y tu esposo no te deja, tú le obedeces a tu esposo. Pero ese pecado por romper ese voto no cae sobre ti, mujer, sino ese pecado cae sobre tu esposo. Y si él no se arrepiente, si él no le pide perdón a Dios después de haber anulado el ministerio, el llamado que Dios le hizo a esta mujer, sobre él caerá un pecado. Por eso este versículo 15 es tremendo. Llegar aquí es tremendo. Miren, muchas pensarán que es que los cristianos somos machistas, que no sé qué. No, lo contrario. La Biblia no es machista. La Biblia lo que hace es proteger. Tenemos roles diferentes, cosas diferentes. Nosotros, aunque quisiéramos parir hijos, no los parimos, los paren ustedes, mujeres. Hay cosas que las mujeres tienen que los hombres no tienen. Y cosas que los hombres tienen, las mujeres no tienen, porque somos complemento uno del otro. Pero cuando el hombre que es puesto como cabeza, como autoridad de la casa, prohíbe a una mujer que cumpla un voto o una bendición que tiene en su corazón para cuanto al servicio, en cuanto a las cosas de Dios, la obra, trabajar, servir, orar, hacer, dar, ofrendar, y su esposo no le deja, mujer, te digo, obedécelo. Obedécelo mientras no atropelle tu moralidad y tu relación con el Señor en cuanto a la salvación, que no vaya en contra de la palabra de Dios, pero obedécele y verá que Dios está haciendo cosas tremendas ahí. Y por eso dice el versículo que dice, mas si los anulare, o sea, el marido, después de haberlos oído, entonces él llevará el pecado de ella. Nosotros los hombres llevamos el pecado si anulamos el voto, el llamamiento, el ministerio de una mujer. Las mujeres son una bendición en la iglesia, siempre lo han sido y lo serán. Por eso, mujeres, yo les digo, si sus esposos son una bendición, si sus esposos antes les dicen hay que ir a la iglesia, hay que orar, hay que hacer esto, hay que ayunar, qué bendición tener un esposo. Son pocos los esposos, los hombres que están en la obra de Dios son menos que las mujeres. Y las mujeres que son de Dios saben la importancia de tener un esposo, un varón temeroso de Dios, un varón que haga yunta con una mujer. Pero como hay muchos hombres incrédulos, la mayoría, muchos hombres incrédulos que están en contra de las cosas de Dios, que aborrecen las cosas de Dios porque su pecado es tan grande que la palabra o la santidad de su esposa los condena, los confronta, los desnuda. Entonces ellos quieren apagar
ese ministerio para no sentirse sucios, culpables. Entonces ahí es donde Dios le dice a la mujer, mujer, no te preocupes, yo sé que tú quieres hacer un voto, pero también has aprendido la obediencia, sométete a tu esposo, que este pecado por incumplir el voto, la promesa que me has hecho, no cae sobre ti, mujer, sino cae sobre tu esposo. Él llevará el pecado por ti, porque él no tiene ningún derecho de anular lo que ella prometió, pero como Dios designó la autoridad, él no se puede contradecir. Eso fue lo que Satanás perdió, que él y respetó no solamente la santidad, sino la autoridad de Dios. Y eso es el pecado más grande que puede haber. Nosotros no podemos desautorizar. Cuando una persona está puesta en autoridad hay que obedecerla. Y si este esposo no quiere dejarte ir a la iglesia, no te quiere dejar de verle la Biblia, pues hazle caso, que el Señor te respaldará en algún momento, vendrá la bendición, y eso es lo que dice la palabra de Dios acá. El versículo 10 dice, estas son las ordenanzas que Jehová mandó a Moisés entre el varón y su mujer, y entre el padre y su hija durante la juventud en casa de su padre. Entonces aquí está ese mensaje que Dios nos ha regalado hoy para ustedes, mujeres, para los hombres también, para que recapacitemos, porque nosotros no podemos apagar el ministerio de la mujer. La mujer tiene un llamado muy grande en la obra de Dios. Acuérdense que cuando Jesucristo resucitó, las primeras personas que llegaron a la sepultura, a la tumba de Jesús, fueron las mujeres. María Magdalena, María la Madre de Dios, las Marías llegaron allá a la puerta de la sepultura. Y el ángel se les apareció y les dio mensaje a ellas para que ellas fueran y llevaran las buenas nuevas a los apóstoles, a los discípulos. En el Antiguo Testamento, el pecado de Eva anuló a la mujer y la hizo esclava y la hizo ser atropellada por los hombres, por la autoridad, fue casi anulada. En el Antiguo Testamento, en la antigüedad, las mujeres eran muy atropelladas, pero Jesucristo vino a restaurar el ministerio de la mujer, y la mujer es una bendición muy grande. La mujer representa a la iglesia de Cristo, y el varón representa a Jesucristo, y en las bodas del Cordero, la novia, que es la mujer, y Cristo tendrá unas bodas que se llaman las bodas del Cordero. Por eso la mujer tenemos que cuidarla, varones, tenemos que valorarla. Y si tenemos una mujer que ora, que cree en la palabra de Dios, no se imaginan el tesoro que tenemos en la casa. Es una mujer que está orando, intercediendo aún por nosotros cuando somos necios. Yo bendigo a la mujer, y mujer, sé tranquila, que si tu esposo no te deja orar, si tu esposo le molesta tu relación con Dios y te quiere callar, el Señor pondrá ese pecado sobre él y no sobre ti, mujer. Tú ora en silencio, clama al Señor, y la obediencia es más importante que cualquier cosa. La obediencia en el Señor no es machismo, la obediencia en el Señor es protección, es crecimiento, es sabiduría, es revelación, es entendimiento. Entonces, mujeres, las bendigo grandemente. Dios ponía en mi corazón honrarlas a ustedes, allá a todas las que están ahí, a Iraida, que está ahí, a Martica Sáenz, allá en Valencia, España, a Aurorita, a la señora Flor, a todas las mujeres que están ahí conectadas, Natalia. Todas ustedes, mujeres, son una bendición grande, y nosotros los varones las honramos, le damos gracias a Dios porque ustedes son muy importantes en el reino. Nancy Elena Gómez, Dios te bendiga, Nancy, que tú eres una mujer de Dios también, a tu mamita, todas las mujeres, mira, hay tantas mujeres de bendición en la iglesia, en la obra de Dios, que han ayudado a Nidiacita Barbosa, es una mujer de Dios allá en Puerto Rico. En República Dominicana tenemos hermosas mujeres, la pastora Elizabeth, allá está la hermana Cándida, la hermana Celeste, allá está la hermana Ilenia, allá hay gente de mujeres tremendas que están jalando. En Estados Unidos tenemos allá la hermana María Dolores, una misionera tremenda que está jalando, también orando, intercediendo. Hay muchas mujeres en el mundo entero. Ustedes conocieron a Catherine Goodman, mujeres impresionantes que jalaron en el evangelio fuertemente. Entonces, mire, Dios los bendiga grandemente, mujeres, Dios las guarde, no se desanimen, sigan orando, sigan buscando de Dios. Ustedes son mujeres valiosas en el reino de Dios, ustedes sostienen un hogar, ustedes interceden por nosotros los hombres cuando somos necios, ustedes son las que saben multiplicar los recursos que hay en la casa cuando oran, las que administran las cosas bien, porque Dios les ha dado una sabiduría muy grande, mujeres. Entonces, estén tranquilas cuando sus esposos les anulan su voto,
porque ese pecado de no cumplirlo no cae sobre ustedes, sino cae sobre nosotros los varones necios cuando no hacemos caso y no tenemos discernimiento ni obedecemos la obra de Dios. Entonces, Martica Cecilia Sáenz, allá en España, yo te bendigo, que Dios te guarde, que Dios te dé sabiduría. Y te digo una cosa, Martica, que leyendo esta palabra, decía mi esposa, esta palabra me la dio pensando en usted. No sé por qué, porque yo no te conozco. Solamente que cuando comencé a leer esta palabra, Dios me puso en mi corazón a Marta Cecilia Sáenz, allá en Valencia, España. Que Dios te bendiga y que Dios te dé sabiduría y fortaleza. Sigue adelante, no te desanimes, que el Señor te va a respaldar, porque Dios respalda a la mujer sabia, la mujer que edifica su casa, la mujer que lleva la palabra, que está ahí cuidando de su hogar, porque en un hogar, cuando la mujer falta, se destruye todo, se acaba todo. Cuando en un hogar falta el esposo, el hombre, aunque duela, el hogar sigue intacto, sigue bueno, sigue trabajando, sigue funcionando, pero la mujer es esencial, la mujer es importante. Yo honro en esta mañana el ministerio de las mujeres y las bendigo y le doy gracias a Dios por ustedes y que el Señor las fortalezca y las guarde siempre en el nombre de Cristo Jesús. Quiero orar para entregarle este altar al Señor y darle gracias a Dios por todas ustedes, mujeres, que Dios las guarde grandemente. Rocío Hooker, Dios te bendiga, sé que eres una mujer de bendición tremenda, servidora, sierva de Dios, y tu hija. Dios te bendiga. Gracias, Padre, te doy gracias, Señor, por tantas bendiciones que tú nos has dado a través de las mujeres, Señor. Primero nacimos de una de ellas, Señor, Dios mío, nuestras madres, Padre amado. Señor, que estuvieron al cuidado nuestro siempre, Señor, Dios mío, que como decía la hermana Ana allá en Honduras, no sé qué decía, para nosotros las mamás no tenemos hijos mayores de edad ni menores de edad, son nuestros hijos, Señor. Gracias por estas mujeres, Señor, que nos cuidan, que nos aman, Señor, pero sobre todo aquellas que ya han llegado a Cristo, Señor, que tienen, Señor, el fuego del Espíritu Santo, que son intercesoras poderosas, Señor, así como dice ese libro del poder de la mujer que ora, Señor Dios mío, qué poderosa es la oración de una mujer, de una madre, Señor Dios mío. Gracias, Padre, por las mujeres, las bendigo en el nombre de Cristo Jesús, Señor, guárdalas, levántalas, Señor, aquellas que han sido dañadas, atropelladas, maltratadas, Señor Dios mío, verbal o físicamente, Señor, restáuralas, dales fuerza, Señor. Dales en ese corazón un perdón hacia esos hombres necios, Señor Dios mío, y que ellas puedan seguir intercediendo para que estos varones conozcan de Dios, los que no conocen, y los que ya conocen que sigan creciendo, Padre amado. Yo te doy gracias hoy por el ministerio de la mujer, Señor, por el voto que la mujer ha hecho para servir, Señor Dios mío, fortalécela, Señor. En estos días, en estos tiempos, Señor, donde estamos encerrados, Señor, donde están todos en la casa y muchas mujeres están sufriendo para poder tener una comunión íntima porque no hay privacidad en la casa, porque toda la casa está ocupada, porque todos se dan cuenta seguramente o porque la molestan, la ofenden, Señor Dios mío, porque está buscando de ti. Fortalece a esta mujer, Señor Dios mío, fortalécela, Padre amado, Señor, y llénala de ti, Padre. Yo te pido fortaleza sobre ella, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te entregamos este altar, Señor, y que sigas ministrando a quien tú quieras y como tú quieras. La gloria y la honra siempre serán tuyas en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios las bendiga grandemente, mujeres, que Dios las guarde y que el Señor las siga sosteniendo grandemente. Entonces, si Dios no dispone de otra cosa, a las 6 de la tarde estamos ahí conectados con la palabra. Oren por mí, oren por mi esposa, por Laurita, y para que Dios nos dé palabra, para que lo que compartamos aquí sea de edificación y dirigido por el Espíritu Santo. Solamente queremos servirle a Dios con mi esposa, queremos ser siervos útiles y queremos estar aquí orando, intercediendo por ustedes y que nos dé fortaleza aguantar esta cuarentena hasta donde vaya. Dios dice en su palabra que no pondrá en nosotros pruebas que no sean humanas. Luego esto lo podemos soportar y salir adelante, y mientras tanto pues nosotros tratamos de llevar un desayuno espiritual a su casa, un maná del cielo, una palabra fresca para que este día sea un día bien bonito, bien llevadero. Ya hay personas, por ejemplo, allá en Valencia ya son las 2:00 de la tarde, pues ya están casi terminando el día, pero que haya sido un día de gran bendición. Dios los bendiga grandemente y mujeres, las bendigo, que sean unas mujeres llenas de sabiduría y de bendición, que sean sabias, que edifiquen su casa. Les dejo de tarea, mujeres, para que lean Proverbios 31 ahora, así ya lo haya leído, así ya se lo sepa de memoria, vuélvelo a leer porque el Espíritu Santo le va a dar algo nuevo hoy. Proverbios 31, léanlo y va a ver la bendición que Dios les va a dar a ustedes, mujeres. Son una bendición muy grande. Los amamos en Cristo Jesús. Dios los bendiga. Bendiciones.